2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes. Nuevamente les saluda la profesora Janet Guarachercaine. Hoy, por este medio, abordaremos el contenido, la lectura inferencial. Para ello, daremos inicio con la lectura de la siguiente narración, El cantor de la raza negra, de Óscar Alfaro. ¡Vamos! Acompáñenme. El cantor de la raza negra, de Óscar Alfaro. La Orquesta Sinfónica de Pájaros ofrecía su concierto de todas las tardes en el Teatro Redondo del Cielo, que estaba repleto de luces. Un pájaro rojo con el copete erizado y con trazas de director dio la señal convenida y todos los ejecutantes rompieron a tocar su instrumento. Aquel hermoso teatro, por hermosas fuentes y jardines al natural, nada de lo pintado artificialmente podía igualar la belleza de aquellos paisajes vivos. «Necesito un solista para el segundo acto», dijo el pájaro maestro, cuando la última melodía se perdió en el atardecer. «Quiero una voz jamás oída y digna de recordarse por todas las generaciones de pájaros músicos». «Aquí estoy yo», dijo el canario, y comenzó a trinar con toda la armonía de que era capaz. Pero el maestro lo interrumpió. «Ya se sabe que tú cantas bien, pero eres demasiado conocido, y yo preciso a alguien nuevo». «Pues entonces yo seré el solista», dijo el jilguero, y lanzó al aire su jolgorio mágico para él. Pero el maestro también lo interrumpió. «Tú eres tan conocido como el canario». «Yo cantaré», dijo el ruiseñor. «Mi voz y mi figura se han lucido en los palacios de la China, de Egipto y del Japón, como lo prueban las historias sobre mí se han escrito. Mi linaje, mi artista se pierden en la tradición y en los siglos. Y por lo mismo no me sirves, porque eres más conocido que nadie». «Entonces canto yo», dijo el tordo, pero su estampa y color hicieron reír a todos los pájaros. «¿Qué pretensión es la de este negro insolente?», dijo el canario. «¿Cómo es posible que tú, salvaje ignorante, pretendas rivalizar con nosotros que somos los príncipes del arte?», le dijo el ruiseñor. «¿De dónde saliste tú? ¿Qué antecedentes ilustres tienes? ¿Quién te conoce en la sociedad de los artistas?», dijo el jilguero. «Este pájaro viene de los bosques», explicó el maestro. «Su linaje es tan oscuro como sus plumas, pero un artista no vale por lo que fueron sus antepasados, sino por lo que es él mismo. De manera que dejémosle cantar». Y por primera vez en la historia se oyó el canto del tordo. El maestro lo escuchaba con los ojos cerrados. Cuando terminó de cantar, lo abrazó con las alas y le dijo emocionado: «Tú serás el solista, tienes la voz más armoniosa que he conocido, eres un digno cantor de la raza negra». Y desde aquella tarde el tordo inició triunfalmente su carrera artística y llegó a ser famoso en el mundo entero. Luego de la lectura realizada, respondamos algunas preguntas que nos ayudarán a poder comprender el texto leído, El cantor de la raza negra, de Óscar Alfaro. La primera pregunta: ¿quién es el protagonista del cuento? ¿Por qué los demás pájaros desconfiaban del tordo negro? Son las dos preguntas que nos ayudarán a comprender desde la lectura realizada. La tercera pregunta: ¿es posible que la actitud de los demás pájaros se reproduzcan en las personas? ¿En qué situación? ¿En Bolivia aún existe la discriminación entre personas por el color de piel que tienen? ¿Qué debemos hacer para que esto vaya desapareciendo? Son las dos preguntas que nos ayudarán a inferir desde la lectura. La quinta pregunta: ¿cómo sabemos
las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, entonces, ¿puedes hacer una lista de trabajos que ambos realizan por igual? Es la pregunta que nos ayuda o nos va a ayudar a poder juzgar la situación de la lectura, ¿no? O a partir de la lectura. Entonces, son esas preguntas que podemos ir respondiendo a partir de la lectura realizada, ¿no? Luego realizaremos las definiciones de dos palabras, que es leer y la comprensión lectora. Podemos definir de muchas otras situaciones, ¿no? Pero nosotros nos vamos a basar en los dos autores. ¿Qué nos dice? La lectura es comprender y este acto implica, dice, el ejercicio de habilidades mentales superiores como persuadir, inferir, analizar, sintetizar, entre otros. ¿Quién nos dice esto? Santiago Castillo y Ruiz, 2005. Por otro lado, la lectura también puede ser entendida como la capacidad o como a la capacidad de entender un texto escrito. ¿Quién nos dice esto? Adam y Starr, 1982. Son los dos autores que nos dan esa definición a la palabra leer. Entonces podemos resumir, leer es relacionar, cuestionar nuestras ideas plasmadas en los textos. No solamente es aceptar lo que un escrito contiene, ¿no? Entonces, eso podemos definir de qué es leer. Ahora bien, pasamos, ¿qué es comprensión de textos? ¿No? En la actualidad, comprender un texto puede entenderse como un proceso a través del cual quien lee elabora un significado en su interacción con el texto, ¿no? Entonces, eso es la comprensión de textos. ¿Quién nos dice? Anderson y Pearson, 1984. Entonces, una definición del autor que nos dice qué es comprensión de textos. Ahora bien, una vez conociendo los dos términos de leer y comprensión de textos, vamos a ir a conocer los tres niveles de lectura. Los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. Ahora nos concentraremos en el nivel literal. ¿Qué nos dice? Es el primer nivel de la comprensión lectora, el más superficial, ¿no? Donde el lector tiene que ser capaz de identificar y comprender la información implícita del texto. Es decir, aquello que ya está escrito debes reconocer a partir de estas preguntas, ¿no? En el nivel literal. ¿Quién son los personajes de la narración? ¿No? ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? Si estamos hablando del texto leído, ¿no? La otra pregunta puede ser, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? ¿No? Y por último, los significados de las palabras que nosotros podemos ir comprendiendo a partir de la lectura. Esto en el nivel literal. Ahora bien, nos concentramos en el nivel inferencial. ¿Qué nos dice? Nos permite relacionar la información del texto con otras experiencias anteriores de quien se lee, ¿no? Entonces, el lector o lectora es capaz de identificar, dice, el tema principal del texto, así como las ideas secundarias y de manera que éstas se relacionen entre sí. En la lectura inferencial, el lector o lectora, dice, debemos deducir, dice, cuáles son los hechos que determinan una actitud en un personaje, ¿no? La lectora o el lector debe predecir, dice, los resultados que se esperan a partir de las acciones determinadas. Por otro lado, la lectura o el lector o la lectora debe
proponer, dice, títulos para un texto, ¿no? Por otra parte, el lector o lectora debe elaborar resúmenes a partir de la lectura. Y por último, el lector o lectora debe interpretar el lenguaje figurativo, ¿no? En el texto que se va a ir leyendo, ¿no? Entonces, ahora pasamos al último nivel, que es el nivel crítico. El nivel crítico de la lectura nos permite, dice, que el lector sea capaz de emitir un juicio de valor sobre lo que se ha leído, ¿no? Es decir, se acepta, dice, o rechaza el contenido del texto, pero lo hace con argumentos y fundamentos bien estructurados en este nivel crítico. En este nivel crítico, el lector puede, dice, juzgar el contenido de un texto, ¿no? El lector o lectora puede, dice, distinguir un hecho de una opinión. Entonces, un hecho y una opinión no es lo mismo, ¿no? Entonces, debemos distinguir. Por otro lado, el lector en este nivel puede juzgar, dice, la acentuación y actitudes de las personas. Por otra parte, el lector o lectora puede emitir un juicio de valor frente a un comportamiento, ¿no? Y por último, en este nivel crítico, el lector puede analizar la interacción o la intención que tiene el autor en el texto, ¿no? Una vez conocida los tres niveles de lectura, estas pueden ser las preguntas en los niveles de la comprensión lectora. En el nivel literal, las posibles preguntas que nos ayudarían a comprender mejor el texto leído puede ser qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes, ¿no? Esas son las posibles preguntas que nos ayudarían a comprender mejor el texto leído en el nivel literal. En el nivel inferencial, las preguntas pueden ser: ¿cuál es el tema de la lectura? ¿Por qué se puede deducir la lectura? ¿No? Entonces, estas preguntas nos ayudarían a comprender mejor el texto leído a partir del nivel inferencial. Y por último, en el nivel crítico, las posibles preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo evaluar? ¿No? Entonces, estas son las preguntas que nos pueden ayudar a comprender mejor un texto leído utilizando los tres niveles de lectura. Ahora bien, queridos estudiantes, vamos a pasar a la producción. Aplica tus conocimientos acerca del análisis de la lectura, ya en el siguiente microcuento, que es la oveja negra. Acompáñenme con la lectura, queridos estudiantes. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra que fue fusilada, dice, ¿no? Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre y quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones, ¿no?, de las ovejas comunes y corrientes ejerciten también la escultura, ¿no? ¿Quién nos dice esto? Augusto Montenegro. A partir de la lectura realizada, ahora bien, responderemos algunas preguntas que vamos a ver cuánto hemos podido comprender en los tres niveles de lectura, ¿no? Entonces nos dice: responde, ¿por qué el cuento se denomina la oveja negra? Dice, ¿no? Esto en el nivel literal. ¿Cuál es la intención de este microcuento? ¿No? Puede ser inferencial o la respuesta sería a nivel crítico, ¿no? Ahora bien, querido estudiante, una vez realizada o compartida este microcuento a partir de nuestro texto de aprendizaje, te invito a que elabores
un cuento que tenga el mensaje de la paz, ¿no? Que no tenga esos miramientos en tu cuento, donde tú mismo puedes ser el protagonista. Nos despedimos generando esquemas mentales acerca del contenido desarrollado. Suerte, queridos estudiantes. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, chao. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.